Buenas tardes o buenos días a todos. Vamos a comenzar a realizar esta segunda clase en la que vamos a profundizar un poco todo lo que vimos con respecto a la introducción de qué es la contabilidad, cómo se conforma, cómo se clasifica, cuáles son las variaciones patrimoniales. Y bueno, la idea es profundizar algunos conceptos y por el otro lado ir adentrándonos en algunos principios contables en los que se va a regir la futura registración de toda la información contable que tenga una entidad, una empresa, ¿no? Bueno, en primer punto vamos a analizar, como les decía, o profundizar los distintos elementos patrimoniales que ya vimos en la primera clase, que vimos que eran activos, pasivos y patrimonio neto. Bueno, el activo, si uno lo analiza desde la opinión de los autores de contabilidad, dice que tiene que cumplir ciertos requisitos para ser un activo. Entre esos requisitos, tiene que tener la posibilidad de brindarle beneficios futuros a la organización. Es decir, un bien solo es un activo, o un derecho, ¿no? Un bien o un derecho son un activo para la empresa si tiene el poder de generar beneficios futuros. Y para esto tenemos que pensar que ese beneficio futuro puede estar dado o bien sea por la venta de ese bien, que sería el caso de una mercadería, el caso de un pasaje si pienso en una agencia de turismo o de un paquete turístico, o también podría ser, por ejemplo, si yo compro una computadora que a mí me permite generar contacto en las redes con los usuarios que puede llegar a tener mi agencia de turismo, en ese caso también estoy en presencia de un bien, que es una computadora, y que me va a permitir generar beneficios futuros, porque me va a permitir concretar ventas. ¿A dónde apunto con esto? Que esa capacidad de generar beneficios futuros es real o potencial, es decir, directa o indirecta. En el paquete turístico, yo vendo el paquete turístico, entonces el ingreso o el beneficio es directo. Ahora en la computadora será de tipo indirecto. Bien. El acceso a esos beneficios es exclusivo del ente. ¿Qué quiere decir? Que el único que tiene acceso a esos beneficios es la empresa. Bien. Esto, por ejemplo, ocurre porque yo podría no tener la propiedad del bien y sin embargo tener acceso exclusivo a los beneficios que me reporta ese bien. Ejemplo de esto. Yo adquiero un vehículo en comodato. Perdón, en comodato. Me equivoqué en el término. En leasing. Que vieron que adquirir algo en leasing es que yo no tengo la propiedad actual, sino que es un contrato de alquiler con opción a compra. Yo voy pagando una cuota un poco más cara que lo que sería un alquiler y luego de un tiempo puedo ejercer la opción de comprar ese bien. Pero la característica esencial de estos contratos de leasing es que ni bien me entregan el auto, yo ya tengo control exclusivo en todos los aspectos del bien, sin tener que pedirle autorización a su propietario. Entonces yo tengo el derecho de explotar ese bien como me plazca. Entonces, bueno, en principio ese rodado, más allá de que yo no sea el propietario, parecería ser un activo porque me genera beneficios futuros y yo tengo acceso exclusivo a esos beneficios. El hecho o transacción que generó el derecho sobre el bien debe haber ocurrido con anterioridad. Este es que existió una operación anterior a que yo tenga un activo. Y esto es lógico, porque por ejemplo, para tener la computadora primero tuve que comprarla, entonces existió primero la acción o la operación de compra y luego tuve el activo. ¿Sí? Tan simple como eso. Los bienes deben ser propiedad de la empresa, decía antiguamente un autor muy conocido de contabilidad que es Enrique Fowler Newton, aunque después esto vamos a ver que quedó desvirtuado. Pueden ser identificables o no identificables, adquiridos o generados. Esto es, identificable quiere decir que un bien tiene individualidad propia, una computadora, y a veces no identificables. Se pierde adentro de otro bien. Ejemplo de esto, una pared. Una pared no tiene personalidad propia, está metida dentro de todo lo que es un inmueble, que es el bien general. Una pared sería un bien, un activo, pero no identificable. No lo puedo separar de otro bien. Y pueden ser adquiridos o generados. Adquiridos es que los compré y generados que los produje yo adentro de la empresa.
Deben ser bienes o derechos susceptibles de medición económica. Yo tengo que poder asignarles un valor monetario a esos bienes. Si no les puedo asignar valor monetario, no los voy a poder reconocer por la contabilidad. Las normas nacionales, las resoluciones técnicas, lo que dicen es que esos bienes tienen que tener valor de cambio o valor de uso. Valor de cambio es esto que decía el ejemplo del paquete turístico, yo lo puedo vender sin ningún problema, o valor de uso. Para mí, usar ese bien tiene un valor porque me permite generar beneficios futuros, la computadora. Y en cambio, vieron que les decía, las resoluciones técnicas son normas contables argentinas, y también están normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera, las NIC o las NIF, que aclaran sobre los activos que no es necesario tener la propiedad del bien, en contraposición con lo que pensaba Fowler Newton, porque ponen el ejemplo del leasing, ¿no? Vos en un leasing no tenés la propiedad y sin embargo controlás los beneficios del bien, el bien te reporta beneficios y se cumplen todos los requisitos para que sea un activo. Y también aclaran las normas internacionales que la tangibilidad no es una condición esencial, es decir, imprescindible para que tengas un activo. Ejemplo de esto, vos haces mañana un sistema de reservas en tu agencia de turismo. El sistema no es un bien tangible, vos no podés tocar el sistema, podrás tocar la pantalla, la computadora, pero no el sistema no se toca, es un intangible. Entonces, y es un activo, y si revisás todas las características que te decía la doctrina que tenés que mirar para ver que algo sea un activo, te vas a dar cuenta que sí, es un activo y sin embargo no es tangible. Por lo tanto, los activos pueden ser bienes tangibles o intangibles sin ningún problema. Bien, vamos a ver qué dice la doctrina con respecto a los pasivos. Son obligaciones de la empresa hacia terceros, deudas, en principio. El ente no tiene la posibilidad de evitar el sacrificio que implicará su cancelación. ¿Esto qué quiere decir? Yo no tengo la potestad de definir si le voy a pagar o no le voy a pagar a mi acreedor. Esa es una decisión de él. Si el tipo viene y dice, no, te condono la deuda, pagámela dentro de 30 días, está todo bien. Yo no puedo hacer eso. Puedo no pagar. Es cierto que puedo no pagar, pero tengo que afrontar todas las consecuencias de no cumplir con ese pago. No está bajo mi arbitrio definir y decidir libremente no pagar. Si no pago, tengo penalidades. El hecho o transacción que generó la deuda debe haber ocurrido con anterioridad, lo mismo que explicábamos hoy con respecto a los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una operación anterior al nacimiento del pasivo. Ejemplo, yo compré la computadora y no la pagué, entonces eso me genera una deuda, ¿no? Bueno, ¿qué pasó primero? Y primero ocurrió la operación de compra y luego nació el pasivo. Puede ser cierta o contingente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay deudas que por su naturaleza yo sé que voy a tener que pagarlas. No hay forma de evitarlo. La computadora en algún momento la tengo que pagar con un juicio de por medio, me irán a embargar el sueldo, no sé qué puede pasar, pero la voy a tener que pagar. Hay otras deudas que son inciertas o contingentes. Son deudas que la posibilidad, a ver, que el hecho de que se genere o no depende de algo que hoy es incierto. Ejemplo de esto. Me hacen un juicio porque me salió mal una excursión. En todos los aspectos negativos que ustedes se puedan imaginar, se emborrachó el guía e hizo cualquier cosa, el micro que yo contraté era un desastre, el chofer se dormía, entonces llegaban tarde a todas partes, todo lo más negativo que se puedan imaginar. ¿Qué me pasa? Todo ese tour que vendí me hacen juicio, me inician juicio todos esos pasajeros. ¿Y qué pasa? Hoy yo no sé la consecuencia de ese pasivo, de ese juicio, perdón. Pero quizás, si es muy probable que lo pierda porque yo no tenía seguro y efectivamente todo fue un fiasco, en ese caso voy a tener que reconocer en mi contabilidad que posiblemente tenga que pagar o devolver todos esos pasajes que vendí y que para mí hoy eso es una obligación, es una deuda. Pero es cierto que yo lo voy a tener que pagar, tengo la certeza, no, tengo una probabilidad alta de ocurrencia, pero no certeza. Distinta, no sé, la factura de luz, que tengo la certeza de que la tengo que pagar. Bien, esa es una diferencia entre ciertas
o contingentes. Estoy viendo ahí hay un error en los pasivos. No pueden ser identificables o no identificables, adquiridos o generados. Es una característica de los pasivos. Ahí hay un error después en el power. Power lo vamos a corregir. Y las obligaciones tienen que ser susceptibles de medición. Lo mismo que en los activos, tengo que poder asignarle un valor financiero. Coinciden las normas nacionales, las resoluciones técnicas y las normas internacionales, NIC y NIF, en cuanto a que la obligación puede consistir en la obligación de entregar bienes o prestar servicios, porque, por ejemplo, si yo asumo una deuda, y el concepto de pasivo es amplio, fíjense que decimos obligación más que deuda, para no confundirnos, porque, por ejemplo, si yo hago reservas de paquetes turísticos, yo ahí estoy asumiendo un pasivo, porque si a mí me dan el dinero, cuando a mí me dan el dinero, automáticamente yo tengo la obligación de prestar el servicio después. Por eso decimos que la obligación puede ser de entregar bienes o también de prestar un servicio. Similar caso, si en lugar de pensar en esto, pienso en una ferretería donde vienen y me enseñan una hormigonera, bueno, yo sé que me enseñaron eso y yo tengo la obligación de entregar la hormigonera cuando me terminen de pagar. ¿Bien? Tanto la obligación como su cancelación son ciertas, ineludibles o altamente probables. Es esto que decíamos. Las obligaciones, los pasivos pueden ser ciertos o contingentes, pero altamente probables. Cancelar ese pasivo cancelar esta obligación implica una disminución del activo. Entrego efectivo o entrego bienes. Una ganancia, me condonan una deuda. AFIP me dice, me debías 200.000 pesos, pero te los regalo. A veces pasan estas cosas, muy rara vez, pero pasa. Digo, ¿qué pasó? Gané plata. Me perdonaron una deuda. Otro aumento de pasivos. A ver, el proveedor de pasajes me vendía de palabra. Si yo tomaba tantos pasajes, me los pagaba la semana que viene. Y yo me atrasé por todo este problema que estamos teniendo. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, dejo de pagarle. Y después de 2, 3 meses viene el proveedor de nuevo y me dice, mira, yo no te vendo más a palabra y lo que te vendí a palabra necesito que me firmes un pagaré para tener el compromiso de que me vas a pagar. Entonces, disminuye la deuda que tenía con el proveedor, pero porque ahora tengo una nueva deuda que es un pagaré. Le cambio de una deuda por otra. Se bajó el pasivo, pero aumentó el pasivo de nuevo por la deuda. O un patrimonio neto que aumenta, que es lo mismo que un resultado positivo, el caso de la ganancia que decíamos, ¿no? Hay resultados positivos y resultados negativos. Tengo ingresos, que son aumentos del patrimonio que provienen de la actividad principal del ente, implican la existencia de un gasto, y para las normas internacionales son sinónimos, ingresos y ganancias. En cambio, para las normas argentinas se diferencian los ingresos y las ganancias. Entonces, el ingreso es un resultado positivo, es algo que ganaste, pero que está relacionado con un gasto. Ejemplo de esto, los servicios que vos prestás dentro de la empresa turística. Porque para prestar ese servicio tuviste gastos. Tuviste que comprar los paquetes, tuviste que pagar un sueldo, pagar un guía. ¿Bien? En cambio, la ganancia es un aumento que puede provenir de la actividad principal o secundaria, es decir, que puede no estar relacionado directamente con la empresa y no genera gastos. Ejemplo de esto, tenés la agencia de turismo pero te ganaste la lotería. ¿Tiene que ver con tu actividad principal? No, vos no te dedicas a ganar la lotería. ¿Y te generó algún gasto importante relacionado con la actividad? No, comprar un billete, no es significativo. Bueno, esa es la diferencia entre ingreso y gasto. Bueno, como decíamos anteriormente, gastos ingresos, perdón, ganancias e ingresos son sinónimos para las normas internacionales. ¿Qué pasa con los resultados negativos? Tenemos 3 grupos: costos, gastos y pérdidas. Los costos son un sacrificio económico, una erogación, una salida de... Perdón, iba a decir una salida de dinero y no sería correcto. Ya vamos a ver por qué. Son un resultado negativo, un sacrificio económico, pero que tiene como contrapartida la obtención de ingresos futuros. Fíjense en que es la contracara de los ingresos. ¿Se acuerdan que decíamos que el ingreso
tiene como contrapartida la realización de gastos. Bueno, con los costos pasa más o menos lo mismo. El gasto, a diferencia del costo, es un costo consumido. ¿Qué quiere decir entonces? Yo realicé un costo, realicé un sacrificio económico, y ese sacrificio económico, yo adquirí algo y se esfumó. Ejemplo de esto. Los paquetes turísticos que vos vas a revender, cuando vos compraste el paquete turístico, tuviste o estuviste en presencia de un costo, un sacrificio económico con el fin de obtener un ingreso futuro. Ahora, cuando lo vendiste, ¿qué pasó? El costo se transformó en gasto. ¿Por qué? Porque se esfumó su capacidad de generar ingresos, ya no la tiene más, ya lo vendiste. ¿Sí? Esa es la diferencia. Implica una disminución del patrimonio, porque es un resultado negativo. Se realizan con el fin de obtener ingresos y las normas internacionales dicen que gastos y pérdidas son sinónimos. Las pérdidas dice no poseen un valor compensatorio para el ente. ¿Qué significa esto? Que no generan ingresos. Bien, no generan ingresos. Ejemplo, un hecho fortuito, un accidente, un incendio. Se incendió la oficina donde tengo la agencia de viajes. No tengo seguro. ¿Me va a generar algún ingreso? No, no te va a generar ingreso. ¿Qué es? Es una pérdida. Y bueno, como decíamos anteriormente, son sinónimos gastos y pérdidas para las normas internacionales. ¿Cuándo vamos a reconocer cada uno de los elementos patrimoniales? Los activos, cuando hay una alta probabilidad de obtener un beneficio económico. ¿Sí? Y ese valor económico puede ser medido con fiabilidad. Es decir, puedo llegar a medir objetivamente ese valor económico. ¿Cuándo voy a reconocer un pasivo? Cuando sea altamente probable que yo tenga que cancelarlo a ese pasivo. Con las deudas ciertas, son todas, y con las deudas inciertas, las que sea altamente probable que impliquen la necesidad de tener que realizar un pago. Y tengo que poder medir también ese pasivo en forma fiable o de forma fiable. Cuando reconozco los resultados positivos, voy a reconocer los resultados positivos cuando sean realizados o cuando estén realizados. Ya vamos a volver sobre esto. Cuando reconozco los resultados negativos, ahora lo voy a resumir, no se enrosquen con eso porque todavía no lo vamos a entender. Cuando estén devengados, ¿sí? Cuando estén devengados. Por ahora grábense la palabrita. El libro diario. A partir de ahora vamos a comenzar a charlar de las distintas formas que tenemos de registrar en la contabilidad. Porque, como vimos en la primera clase, con el material de la primera clase, nosotros tenemos que ser capaces de reflejar los hechos económicos, financieros y patrimoniales que afecten al ente para reunir datos y que esos datos se transformen en información que impliquen que el ente pueda tomar decisiones referentes a ese patrimonio, sobre ese patrimonio. ¿Y dónde vamos a registrar esos hechos? En distintos registros. El primer registro que vamos a ver es el libro diario. ¿Qué es el libro diario? El libro diario es un registro cronológico donde se van a asentar todas las operaciones económicas y financieras de la organización. Recuerden esa diferencia, económicas que tenía que ver con todos los resultados que generaba el ente, y financieras que tenía que ver con que vamos a registrar una operación siempre que haya movimientos de plata, ¿sí? De fondos. Se registran en el mismo orden en que suceden, por eso es el libro diario, diariamente se reconocen las operaciones según el orden en el que vayan pasando. Se va a indicar el nombre de las cuentas que representen la modificación del elemento patrimonial. Vamos a usar cuentas. ¿Qué son cuentas? Una cuenta es un nombre genérico que le vamos a asignar a operaciones repetitivas. Ejemplo típico de esto es cada vez que utilicemos efectivo, plata, vamos a usar una cuenta contable que se llame caja, efectivo o el nombre que ustedes deseen. Nosotros no tenemos nombres estancos. El nombre tiene que ser representativo. Eso sí, una vez que use un nombre para reflejar un hecho económico,
siempre voy a usar el mismo. Entonces, si cada vez que venda un paquete turístico voy a poner paquetes turísticos vendidos, bueno, siempre voy a usar ese nombre. Cada vez que use efectivo voy a usar la cuenta caja, siempre voy a usar caja. Como características, rápido, es un poco lo que decíamos anteriormente, pero más completo. Tiene la totalidad de las operaciones, es cronológico, registra en forma integral las operaciones, pueden ser de primera entrada o de segunda entrada. De primera entrada puede llegar a ser porque registro yo directamente lo que me viene de un comprobante, un documento comercial que lo respalde, o de segunda entrada porque a veces demuestro un hecho que no tiene un documento de respaldo. Es un registro que está exigido legalmente, es un libro contable que vos tenés que tener sí o sí en tu empresa. ¿Sí? La ley de sociedades comerciales, hoy se llama la Ley General de Sociedades, que es la ley 19.550, te obliga a tener un libro diario, que podés tenerlo en forma encuadernada, foliada y rubricada, como dice la ley, es decir, un libro, o podés llegar a llevarlo también en medios electrónicos si pedís una autorización en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En ese caso podés llevarlo en hojas sueltas e imprimirlo mediante un sistema informático. Antes de comenzar a registrar vas a tener que preparar los documentos comerciales que vos tenés, y cuando vos tenés muchos documentos, lo ideal es que vos ordenes los documentos para que en un solo asiento puedas registrar todas las operaciones que sean repetitivas. Por ejemplo, en un mismo día vos tenés 10 vehículos adentro de la empresa de turismo, de tu agencia de turismo, porque haces viajes. Lo ideal es que agarres todos los tickets de combustibles del día, los sumes todos y registres en un solo movimiento, en una cuenta contable que se llame combustible pagado, por decir cualquier cosa, y que registres los 10 movimientos juntos en una sola cuenta. Digo esto porque por eso ahí te aclara que sería saludable que organices los comprobantes para evitar duplicaciones de trabajo. ¿Qué va a tener el libro diario? Fecha, un detalle, un código si el sistema está codificado de la cuenta, debe haber, y los movimientos. Cada registro o cada anotación que vos vas a hacer en el libro diario se llama asiento contable, ¿sí? Y va a tener datos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son los que solo muestren datos que no implican números, y los cuantitativos son datos que implican números. Y acá, bueno, la reglita que ya quedó clara, creo, en la primera clase, que es que en todo momento el debe y el haber tienen que ser iguales si no estamos en presencia de algún problema. Aquí tenemos ejemplos de libros diarios. Me voy a centrar más en el ejemplo que tenemos del lado derecho de la pantalla, donde fíjense en que ahí está la fecha, en ese caso 20 de agosto del 2020, una descripción, que es donde están las cuentas, una referencia, que podría ser el código, y el debe y el haber, que ven que en todo momento son iguales, la sumatoria del debe y del haber. Y ahí tenemos, por ejemplo, las cuentas contables que usé. Ahí lo que estoy diciendo. Nosotros después, para que ustedes lo entiendan mejor, a esto le agregamos variaciones patrimoniales. Si acá agrego las variaciones patrimoniales, tendría que decir que está aumentando el activo en mi empresa, pues estoy cobrando algo con caja, 3.000 pesos de caja, que entran al banco 15.000 pesos y que me entran equipos de computación, las tres cosas serían activos, son bienes, por 2.000 pesos, y me aumenta el capital. Por lo visto es el aporte de capital que hace una empresa, y el capital, recuerdan que era un patrimonio neto que aumentaba por 20.000. En el registro diario puede haber distintos tipos de asientos. Asientos de apertura es cuando recién nace una empresa. Asientos resúmenes, que el asiento resumen es aquel que engloba varias operaciones. El ejemplo que yo decía anteriormente de varias compras de combustible en un solo asiento sería un asiento resumen.
Puedo hacer asientos resúmenes de venta. Imagínense un supermercado muy grande si tuviese que en su libro diario registrar cada venta que realiza, sería imposible. Entonces hace un asiento de resumen, perdón, de ventas diarias o de ventas mensuales o de ventas semanales. Y la información resumida de eso después está en otros libros, que ahora los vamos a ver. Asiento de operaciones individuales, cada operación. Un asiento de ajuste, me equivoqué en algo y tengo que ajustarlo porque hay algún error. Un asiento de refundición de cuentas, esto se hace al cierre del ejercicio, lo vamos a ver. Y asientos de cierre, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Una vez que tengo realizado el libro diario, que como vieron era un registro donde estaban todas las operaciones del ente, registradas día por día, pero ¿qué pasa? Es un registro un poco incómodo. En ese registro, si yo quisiera saber cuál es el saldo de la cuenta caja, cuánta plata hay en la caja, imagínense que tener que mirar todas las veces que anoté caja es totalmente incoherente y es muy desprolijo o es muy infactible tener información precisa sobre el saldo de una cuenta, sobre cuánta plata hay realmente en la caja, sobre cuántos paquetes turísticos tengo, demás. Entonces, para eso están los libros o el libro mayor. Acá aclara que una vez que vos registraste todo en el diario, podés mayorizar las cuentas. Entonces pasás a un libro mayor solo la cuenta que estás analizando. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un libro mayor por cada cuenta. Por ejemplo, vas a mayorizar, vas a hacer el libro mayor de la cuenta caja. Y te vas a fijar todos los movimientos que tuvo caja. Y una vez que termines eso, sí, me podrás decir en la caja hay tanta plata. Ya vamos a ver cómo hacer eso. Acá tienen las características de ese libro mayor. Es homogéneo, pues solo registra una cuenta. También contiene todas las operaciones. Recibe la información del libro diario, como decía anteriormente. No es obligatorio legalmente, pero es necesario. Si no, no tenés información. Y es la preparación, la base para preparar balances. Fíjense que se llaman mayores en forma de T. Fíjense que hay un mayor para cada cuenta. Hay algunos ejemplos. Entonces, bueno, están las anotaciones, por ejemplo, de caja, en el debe y en el haber. Un subtotal, por ejemplo, caja tiene 1850 en el debe, es decir, entraron 1850 pesos, se fueron 1500 y me quedan 350. ¿Qué quiere decir? 350 pesos en el debe. Tienen un saldo deudor de 350 pesos. Yo tengo que tener en la caja 350. Me muestra la existencia de efectivo. Un registro muy necesario que hoy con los sistemas informáticos esto se obtiene en forma permanente y dinámica. Ustedes imagínense que al haber un programa informático atrás de esto, vos vas haciendo los asientos diarios de lo que pasa en tu empresa y automáticamente se van actualizando los mayores. Entonces vos podrías hacer un control de caja en todo momento, un control de mercadería en todo momento. ¿Cómo se reconocen los saldos de estos libros? Bien, siempre decimos que hay distintos tipos de saldos, un saldo deudor y un saldo acreedor en los libros mayores. Y decimos que si el debe es mayor que el haber, el saldo es de tipo deudor. Ese saldo se obtiene haciendo el debe menos el haber. Ahora, si el haber es mayor que el debe, en ese caso, también tendremos que hacer haber menos debe y ese saldo será un saldo de tipo acreedor. Como les contaba, estos son los registros más comunes, pero hay otros, hay libros auxiliares, que ahora vamos a ver de qué se tratan. Básicamente se generan por la necesidad de tener información pormenorizada sobre cierto tipo de aspecto en particular. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de los subdiarios más comunes. Características generales de esto es que
Por la importancia que tienen esas operaciones, vamos a hacer algún subdiario particular sobre eso, para que no esté en el libro diario general, porque el libro diario general, como decíamos, hay un montón de información ahí adentro y si está ahí adentro, encontrar la información sería muy complejo. Entonces lo tenemos en un registro separado y en el libro diario solo ponemos un resumen. Ejemplo de esto, las ventas del supermercado que decía hoy. Yo podría dejar un subdiario para registrar todas las ventas y ahí está sí está el detalle de todas las ventas. Y en el libro diario general hago un resumen y con eso estaría o sería suficiente. Ejemplos, un subdiario de clientes, de ventas, como decíamos recién, de proveedores. En el de clientes sería muy importante para ustedes porque, por ejemplo, los clientes de las agencias que sean habituales y repetitivos, sería fantástico tener un libro donde me figuren qué me debe cada uno de mis clientes. Y sería buenísimo tenerlo en un registro por separado, como decía hoy, para no tener que ir a buscarlo al diario general que estaría ensuciado con otros datos. Bien, principios contables, varios, muchos principios contables. Eh, no los voy a desarrollar en este Power, queda un apunte en esta misma clase, hay un apunte adentro de la bibliografía y ahí van a encontrar el contenido de cada uno de esos principios contables. Sí me interesa mucho el principio de lo devengado, lo vamos a charlar en clase, y a su vez les va a quedar también un apunte en un Excel, perdón, en un Word, con ejemplos, aclaraciones y ejemplos de lo devengado, si bien lo vamos a tratar en clase por la importancia de este principio. Lo mismo con el principio de lo realizado. Va a quedar un apunte y lo vamos a tratar en clase porque son cuestiones que las tenemos que charlar, son muy muy importantes. Aquí les queda el concepto para que lo tengan como material de estudio. Etapas en la vida de una empresa. Fíjense en que ahí decimos que las empresas nacen con el aporte que hacen los propietarios. Y los dueños tienen que poner plata para que la empresa nazca, o bienes, activos. Después está el desarrollo de la empresa, la vida de la empresa en marcha, y su finalización, ¿no? Cuando muere la empresa, que puede morir porque cumplió el plazo. Una empresa, por ejemplo, una sociedad que se hizo por 50 años. Pasaron los 50 años, chao, murió la empresa. Se cumplió el objeto social. Hicimos una empresa solo para llevar turistas una vez a Cancún. Cumplimos el objeto social, se terminó la empresa. Por imposibilidad de cumplir el objeto social. Ya no lo puedo, eso que antes hacía, ya no lo puedo hacer más. Hicimos una empresa para transportar negros para venderlos como esclavos. Bueno, cuando dejó de existir la esclavitud, no podía cumplir más ese objeto social, desaparece mi empresa. Por disposiciones legales, algo que era legal, bueno, parecido al anterior, pasó a ser ilegal, o por decisión de sus integrantes decidimos que vamos a cerrar la empresa. Bien, y en el medio, durante la vida de la empresa, cada año de vida de la empresa contablemente se llama ejercicio. En lugar de año le llamamos ejercicio. Tiene una duración de un año igual que el de cualquiera de nosotros. Y durante cada uno de esos años se desarrolla el ciclo operativo. Es decir, la empresa hace todas las operaciones que debe hacer para poder cumplir con su objeto social. ¿En qué consiste ese ciclo operativo? Como dijimos, arranca con el aporte de los propietarios. Después vamos a tener que comprar, si es una empresa que se dedica al turismo, paquetes turísticos, pero también vamos a tener que comprar la computadora, el auto, los muebles, un montón de cosas. Una vez que compré, me voy a empezar a dedicar a vender, ¿no? Vendo el paquete turístico. Cuando vendí, voy a cobrar, que sería muy saludable. Y cuando cobre, voy a poder pagar. Se supone que en una empresa o en un mundo comercial donde existe el crédito, quizás haya comprado mis paquetes turísticos en cuenta corriente, a pagarlos dentro de cierto tiempo. Bueno, cuando empiece a cobrar voy a tener que pagar esos paquetes turísticos y cuando los haya pagado el proveedor recién me va a vender de nuevo. Entonces ahí vuelvo a comprar y el ciclo
vuelve a retroalimentarse y comienza a ocurrir todo de nuevo. ¿Qué tipo de empresas hay? Hay empresas unipersonales, es decir, donde el dueño es una sola persona, y hay empresas pluripersonales, donde hay socios. Entonces ahí estoy en presencia de sociedades que pueden ser de personas, porque lo importante es la persona y no el capital. Importa la persona, la gente confía en la persona. Sociedades colectivas, sociedades en comanditas simples y de capital e industria, son los distintos tipos de sociedades que pueden encontrar de ese tipo, o sociedades de capital. Acá no me importa quién es el sujeto, me importa o yo contrato con esa empresa porque es una empresa sólida en cuanto al capital que posee. Básicamente acá vamos a encontrar la sociedad de responsabilidad limitada, la famosa SRL, la sociedad anónima o SA, la sociedad en comandita por acciones, y ahí estaría faltándonos una hoy o dos que son relativamente nuevas. Una es la SAU, la sociedad anónima unipersonal, es decir, una sociedad anónima pero que tiene un solo socio, y la SAS, una sociedad anónima simplificada porque los requisitos de su inscripción son bastante más simples de realizar que los de una sociedad anónima común. Cuando nace la empresa hay dos momentos: un momento de suscripción, que es cuando los socios firman el contrato constitutivo y se comprometen a aportar ciertos bienes para que esa empresa nazca, para que pueda empezar a realizar sus operaciones, y después un momento de integración, que es cuando ese compromiso que asumimos lo hacemos efectivo. Yo me comprometí a entregar 100.000 pesos. Eso es mi momento de suscripción. Ahora, cuando yo entrego la plata, ese es el momento de integración. Integro lo que me había comprometido a aportar. Si yo digo que voy a hacer un aporte en efectivo, bueno, el 25% en el momento de la firma del contrato lo tengo que pagar. Si yo me comprometí a dar 100.000 pesos, cuando firme tengo que poner 25 lucas. ¿Sí? Y el resto, los 75.000 pesos que faltan, tengo 2 años como mucho para cumplirlo. Si llega a ser un aporte en especie, por ejemplo, yo digo que voy a aportar 10 computadoras a la empresa, tengo que aportarlas al momento de la suscripción. ¿Sí? También puedo llegar a realizar el capital o hacer la integración del capital asumiendo deudas de la sociedad. La sociedad, por ejemplo, tenía deudas de patentes en algún rodado que tenía. Bueno, yo me hago cargo de la deuda y haciéndome yo cargo de esa deuda, soy un nuevo socio. Bien, capitalizando deudas de la sociedad, y si llega a haber un aporte por mayor dinero que el que estábamos comprometidos, la sociedad le debe plata al socio. ¿Esto qué quiere decir? Yo asumí el compromiso de aportar 100.000 pesos. Y bueno, ese aporte lo voy a efectivizar entregando un auto que vale 200.000 pesos. Bueno, ahora la sociedad me debe 100.000 pesos a mí. Yo ya no le debo nada, pero la sociedad me debe. Por eso dice que se reconoce un pasivo. Aquí tenemos, esto se los voy a dejar, después les dejo los archivos para que los vean más fácil. Acá tienen más o menos un circuito de compra y de pago. Cuando ustedes compran y pagan, ¿qué documentos comerciales intervienen en esto, ¿no? Eh, es, es bastante claro, por eso no me voy, si bien hay un montón de flechas, pero cuando lo lean tranquilos van a ver que es claro. No vale la pena que yo me dedique a leer algo que está escrito ahí. Igual se los voy a dejar para que lo lean más tranquilos y más fácil. Con esto van a tener un buen pantallazo de los distintos documentos comerciales que andan dando vuelta en la empresa, si bien también les dejo un apunte que explica cada uno de los documentos. Aquí lo mismo que en la diapositiva anterior, pero referido a ventas y cobranzas. Aquí solo decimos que cada vez que adquirimos un bien, el valor de ese bien va a estar formado por el precio de contado del bien, más todos los gastos necesarios para tener el bien. Esto es, yo compré una computadora, el valor de esa computadora está dado por su precio de contado, más los gastos que tenga para tener la computadora operando adentro de la empresa. Ejemplo, tengo que instalarle Windows, tengo que traerla, un flete. Entonces, bueno, hay un montón de conceptos que también se suman al valor del bien. Ya vamos a ver las implicancias prácticas de esto.
Aquí tienen los distintos tipos de hacer compras, que pueden ser al contado, en cuenta corriente, asumiendo deudas documentadas. Lo mismo con las ventas, que pueden ser al contado, en cuenta corriente, con tarjeta de débito o de crédito, recibiendo títulos de deuda, esto es, recibiendo un pagaré de mi cliente donde se compromete a que me va a pagar.